story time de cuando mis papás juraron ser pobres para toda la vida. Cuando mi mamá tenía 14 años quedó huérfana. Y un día en la iglesia un padre se le acercó y le dijo: ven conmigo y acompáñame a una comunidad para que vivamos juntos en un pequeño desierto que quedaba a las afueras de Barquisimeto. Pero algo que el padre no sabía era que mi mamá estaba saliendo con un chico y que esa misma tarde, antes de ir a la iglesia, este chico, que le vamos a poner Fabián, le había propuesto irse con él. Entonces mi mamá esa noche tuvo que llegar a su casa y tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Más adelante van a entender por qué. Mi mamá tenía que decidir si irse con Fabián o irse con el padre. Y para la mañana del día siguiente ya había tomado su decisión. Se fue con el padre al desierto. Y cuando llegó allá, el padre le empezó a formar para poder convertirse en misionera y viajar con él y con toda la comunidad por Venezuela predicando. Pero al llegar a la comunidad, ellos tenían una regla un poquito particular. Y es que en esta comunidad católica, al llegar, debían contar toda la historia de sus vidas detalle a detalle. Se lo contaban a todas las personas que estaban ahí porque la idea es que todos se convirtieran como hermanos. Aunque esto no terminó ocurriendo así. Porque mientras todos se estaban presentando, apareció un chico que llamó la atención de mi mamá y que le vamos a poner Hernán. Y cuando Hernán contó su historia, a mi mamá le pareció un chico demasiado interesante, demasiado apasionado y demasiado inteligente. Y luego de toda esta presentación empezó a juntarse muchísimo con él. En el tiempo empezaron a ir juntos a citas y en todo este proceso mi mamá se enamoró profundamente. Pero había un gran detalle y es que en estas comunidades católicas, al casarse, tenían que cumplir con ciertos requisitos, ciertos votos. Pero en esta comunidad pasaba algo muy particular y es que para tú poder estar con alguien, obviamente tenía que hacer bajo el amparo de Dios, es decir, había que casarse. Cuando se lo contaron a la comunidad, pues no hubo ningún problema, a todos les encantó la idea porque veían que estaban muy enamorados. Sin embargo, les dijeron que tenían que cumplir dos requisitos. El requisito número 1 era el voto de obediencia, que básicamente quiere decir que ellos debían seguir las normas y las reglas, pero sí le sorprendió muchísimo a mi mamá cuando escuchó el segundo requisito, el cual era que para poder casarse tenían que tener un voto de pobreza y para eso tenían que jurar frente a toda la comunidad y frente a toda la iglesia y frente a Dios que iban a ser pobres para toda la vida. Y mi mamá realmente estaba tan enamorada que aceptó. Y el mismo padre que la invitó a la comunidad hace algunos años fue el que la casó con Hernán. Y Hernán es mi papá. Lo que mi mamá nunca se imaginó es que después de casarse y haber vivido todo este sueño, ella empezó a querer más cosas en el momento en que tuvo a su primera hija, que es mi hermana. Pero a mi papá esto no le gustó mucho. Él realmente estaba comprometido con la idea de la pobreza. Mi mamá, por otro lado, veía a sus hijas y decía: oye, yo quisiera comprarles cosas, quisiera pasar, no sé, a una tienda y darles lo que ellas necesitan o me piden, pero realmente no podía en ese momento porque tenía el voto de pobreza. Y esto se siguió repitiendo por un tiempo, tantas veces y con tanta intensidad, que en un punto mi mamá decidió salir de la comunidad y romper su voto de pobreza. Cuando mi mamá salió de la comunidad, gracias a sus contactos, logró entrar en uno de los colegios más privilegiados de toda Caracas como profesora. Y gracias a esto a mí me becaron y pude estudiar en este colegio en donde mi mamá trabajaba. Y en donde conocí a mi socia, con quien hoy en día juntas tenemos un negocio que ha generado más de $11 millones, con el cual no solamente yo, sino toda mi familia hemos podido salir de la pobreza.